nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. El Señor nos otorga una gracia especial que viene de su Espíritu Santo para que otros puedan también escuchar el mensaje que estamos entregando, para que otros también puedan entender el mensaje del Evangelio que se le está predicando. Bien, justo es aquí donde a Jefté lo vienen a buscar sus medios hermanos, su familia, y les dice, ok, vamos a ir, yo voy como entonces caudillo, ustedes, líder de ustedes, militarmente hablando y también políticamente hablando. Jefté iba a liderar a Israel también como juez, pero tenía que comenzar por el principio. Frente a Israel se estaban levantando otros pueblos, se estaba levantando guerra contra Israel. Lo vemos en el verso número 29 del capítulo 11. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Ellos estaban entonces levantándose contra Israel. Jefté, nosotros leemos ahora en el verso 30, 29, 30, que Jefté va entonces hacia los amonitas, pero previamente él envía un mensajero para tratar de tener un diálogo. ¿Por qué están aquí? Porque ustedes nos quitaron nuestras tierras, le responde el rey de los amonitas. ¿Y Jefté qué les dice? Jefté utiliza el conocimiento previo que él manejaba con respecto a la salida de Egipto, el proceso por el desierto y luego la posterior entrada a la tierra prometida. El rey le dice, el rey de los amonitas, ustedes nos quitaron nuestras tierras. Y Jefté, no lo vamos a leer ahora, pero del verso 17 incluso en adelante, da relato con base en cuanto a lo que pasó a Israel. Le da todo un relato al rey para que él entienda que los israelitas no tienen culpa en esto, que ellos no buscaron el conflicto, pero Dios les entregó la tierra de Canaán. Ahora él le preguntaba después Jefté, ¿acaso si tu Dios no te hubiese dado territorio, no lo hubieses disfrutado, no lo hubieses habitado? Así lo hacemos también nosotros porque conocemos que Dios nos ha entregado estas tierras. Hasta aquí llegamos. Terminamos de ver solamente que a pesar de todo el argumento, el rey de los moabitas no escuchó el argumento de Jefté, sino que endureció su corazón de tal forma en que fue hasta la batalla. Cuando Jefté dice, nosotros no peleamos, no buscamos la guerra, no hemos pecado contra ustedes, ustedes están pecando contra nosotros, hasta ahí Jefté evitó el conflicto lo que más pudo. Sin embargo, el rey traspasó las barreras y dijo, nosotros vamos a la batalla. Y de allí el texto que acabo de leer, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y llevó a todo este ejército de Israel contra los de Amón. Llevándolos entonces a esta batalla, el relato nos cuenta una historia de victoria, pero al mismo tiempo dura. Yo les decía, este es un texto hermoso, es un libro hermoso, pero duro al mismo tiempo, se los decía al principio. Y eso es lo que nosotros entonces hoy día vamos a disfrutar. Decíamos entonces del verso 29, continuamos con el 30 y el 31, donde dice la Escritura, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, y cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría en esta porción de la palabra del Señor que hoy día nos corresponde disfrutar. ¿Oramos? Padre bueno, Padre eterno, gracias te damos por este tiempo donde podemos abrir las Escrituras, disfrutarlas, escuchar tu voz, cómo tú nos instruyes, cómo tú nos animas, Señor, cómo tú nos muestras tu poder.
Y mi Señor, gracias por estos textos que a veces son tan duros, tan fríos, Señor, pero que nos muestran la realidad del ser humano. Ayúdanos, Padre, a atesorar esta porción, Señor, de tu palabra, este relato, Señor, que tú has dado, para que conozcamos, Señor, a hombres y mujeres igual a nosotros, Señor. Ayúdanos a poder meditar, ayúdanos a poder disfrutar, Señor, de esta predicación. Lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo el Señor. Amén. Bien, entonces yo les hablaba acerca de este inicio del liderazgo de Jefté, donde él trata de conversar con el rey de los amonitas, no tomándolo en cuenta. El rey no lo pescó, definitivamente dijo, no me interesa mucho, voy a seguir adelante, quiero conquistar los reyes, el territorio. Jefté reúne al pueblo de Israel, va camino entonces hacia la batalla, pasa por el territorio israelí, llega a punto de confrontar entonces o al inicio de esta pelea, y Jefté hace un voto maravilloso, algo lindo. Él dice, Señor, si tú me los entregas en mis manos, o sea, si me da la victoria, si los derrotamos, yo voy a entregar algo digamos importante o valioso. Él dice, el primero que salga desde mi casa a recibirme va a ser sacrificado delante de ti, va a ser entregado al Señor. Ahora yo les voy a aclarar algo, vamos a tratar de entender algo que es lo que está ocurriendo acá. Primero, Jefté está camino hacia la batalla y el texto nos dice que durante todo este caminar, todo este andar, él no ha hecho absolutamente nada, solamente confiar en que Dios entregaría a los amonitas en sus manos. El punto está en que cuando la batalla ya está cerca, ya está frente a frente los ejércitos, Jefté comienza a sentir el temor de la batalla. Aquí es donde Jefté siente el peso de lo que está haciendo. Previamente él había recibido los honores de un líder, había hecho voto delante del Señor. Previamente él había enviado solamente mensajeros al rey, pero ahora estaba delante del ejército. Ahora estaba la batalla que enfrentar. Ya no había ningún espacio que los protegiera de esto que iban a enfrentar. Es aquí donde Jefté realmente comienza a sentir ese revolver del estómago, donde ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Iremos a ganar? ¿El Señor nos entregará a los amonitas en nuestras manos? ¿Realmente vamos con la bendición de Dios? Comienzan los temores. Y en medio de este temor, Jefté dice, yo haré sacrificio humano delante de Dios y Él tiene favor para con nosotros. Mis queridos, aquí ya hay una aplicación para nosotros. Nosotros, si nos sentamos aquí y decimos, haríamos lo que fuera por la gloria de Dios, glorificaríamos el nombre de Dios en todo tiempo, en todo lugar, predicaríamos el evangelio a todas las personas que se atraviesen en nuestro camino. Pero cuando llega el momento de enfrentar la lucha, enfrentar la realidad, enfrentar esa situación que a lo mejor nos habíamos comprometido a ser victoriosos y valerosos, comienza el temor en nuestro corazón. Comienza el revolver de nuestro estómago. Cuando realmente tenemos que tomar la decisión en qué es lo que tengo que hacer. Hemos escuchado testimonios de hermanos que han tenido que cambiarse de casa, hemos escuchado testimonios que se han tenido que cambiar de trabajo, que los hijos están enfermos. Hermanos, es en estas circunstancias donde viene el temor del ser humano y no sabemos qué hacer. Y lamentablemente cuando nos encontramos en esta situación difícil, vamos y largamos cualquier promesa. Y decimos, Señor, si tú nos ayudas en esto, yo voy a hacer esto otro. Mi Señor, si tú me ayudas en tal situación, en tal circunstancia de mi vida adversa, difícil, dura para mí, yo te prometo, Señor, que no voy a pecar más. ¿Lo han dicho? O no voy a hacer esto, voy a dejar de hablar tanto, voy a dejar de decir estas cosas, voy a dejar de ver estas otras cosas. Y comenzamos a prometer, comenzamos a ofrecerle a Dios
todo lo posible y lo imposible incluso. Y nos encontramos en esa circunstancia donde le estamos prometiendo a Dios algo que Él ni siquiera ha pedido. El Señor no está pidiendo un esfuerzo para ganarnos su gracia. Su gracia Él la ha entregado, como la palabra lo dice, por gracia, inmerecida. No podemos hacer nada ni hemos hecho nada para ganar la gracia de parte de Dios para con nosotros. Ahora, al igual que muchas veces nosotros, Jefté se encuentra en una circunstancia donde está haciendo un ofrecimiento a Dios, un sacrificio humano, y decíamos al principio que Dios ni siquiera lo ha pedido, así como nosotros a veces ofrecemos cosas que Dios no pide. Jefté ahora se encuentra en la misma situación, ofreciendo un sacrificio que Jehová nunca había pedido. Es más, ¿quién me puede ayudar por favor leyendo Deuteronomio capítulo 12, verso 31 y Deuteronomio capítulo 18, verso 10? El que lo tenga lo puede leer por favor. En Deuteronomio 12, 31 y después el mismo Deuteronomio capítulo 18, 10. 18, 10. 31, 12:31 dice: no adorarás de esa manera al Señor tu Dios, porque al Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses, hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificio a sus dioses. Gracias, Grisel. Y Deuteronomio 18. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego ni practicar la adivinación, agorería o hechicería. Gracias, Maquita. El sacrificio humano en el Antiguo Testamento, y también pasa para el Nuevo, para nosotros es exactamente igual, tiene una connotación pagana, idólatra y de brujería. Cuando se está hablando acerca de un sacrificio humano, siempre la connotación, bíblicamente hablando, es negativa. Aborrecible delante del Señor. O sea, Jefté, por un lado, maneja información histórica, bíblica, en cuanto a todo el desarrollo de Israel cuando salió de Egipto, pero parece que se saltó la clase de Deuteronomio cuando el Señor le habló a Moisés diciendo: no sacrifiquen humanos, no entreguen a sus hijos, no entreguen en sacrificio a otra persona. Ese día, el día domingo, es como nos pasa a algunos, se quedó dormido mientras Moisés estaba hablando, él no lo escuchó. Lo mismo pasa muchas veces con nosotros, por no tomar atención, por no saber, estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Lo hemos puesto incluso como ejemplo, nos reímos y todo, pero es real. A veces estamos pidiéndole al Señor que nos cubra en medio del pecado. Señor, que no me atrapen, Señor, que no me vean, porque desconocemos lo que le agrada al Señor. Desconocemos que al Señor no le gusta que mintamos, no le gusta que robemos, no le gusta mucho de esta constante en nuestra vida, de nuestro actuar diario. Y nosotros estamos pidiendo que Dios nos cuide porque desconocemos, porque carecemos del conocimiento necesario para poder glorificarle correctamente. Acá Jefté entonces pareciera que desconoce esta voluntad divina. Pero ¿sabes qué? Lo que yo creo no es que la desconozca, sino que fue tanto tiempo que pasaron adorando a estos dioses paganos, en esta idolatría, viendo sacrificios, incluso creo yo, de humanos, viendo la forma en la cual estos pueblos glorificaban a sus dioses, con minúscula, que parte de eso quedó en el corazón, quedó en la vida de Jefté. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado de la misma forma que actuábamos en la antigua manera de vivir? El mundo se ha quedado en nosotros impregnado que cuando vienen las situaciones, sea cual sea, buenas, malas, respondemos de la misma forma en que respondíamos antiguamente. Todavía está el mundo en nosotros actuando. Todavía está esa manera de pensar incorrecta en que glorificamos los deseos de la carne y los placeres de la carne antes de glorificar a Dios. Esa es la actitud que Jefté está mostrando. Está pensando como un pagano.
Su actitud fue idólatra, a pesar de que estaba ofreciendo su vida al servicio de Jehová. Está pensando como un servidor de Moloc. Nosotros ofrecemos la vida al Señor y a veces actuamos como servidores de este mundo, servidores de mí mismo, de mis propios placeres. Hay un error en esa actitud, hay algo que remendar, hay algo que arreglar con esta actitud, pero Jefté se va con este convencimiento, hace un voto innecesario que nadie le ha pedido y se va con esta confianza en ganar la batalla. Ahora el texto del verso 32 en adelante dice lo siguiente. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Ahora, la pregunta que a mí me surge es, ¿Dios aceptó el voto de Jefté? Hasta el momento Dios no se ha pronunciado. No ha dicho absolutamente nada. Pero le dio la victoria a Jefté y uno podría pensar, ¿estará esperando entonces que este sacrificio se entregue? La verdad es que todo el relato nos dice en primer lugar de que, el Señor es el que peleó por Jefté. Fue Dios el que los entregó en sus manos. Ganó 20 ciudades. Además, la lucha, la pelea dice que fue de gran estrago, es decir, fue una batalla feroz. Y allí estuvo Jehová peleando por su pueblo. Eso es maravilloso. Pero esto no debe confundirnos al pensar de que el Señor le entregó la victoria a Jefté por el voto que había hecho. Esto es algo que debemos entender muy bien, porque a veces nosotros malinterpretamos las señales de parte de Dios y después decimos, Dios confirmó lo que yo le estaba diciendo. Dios confirmó lo que yo le estaba pidiendo o lo que yo le ofrecí. No, mi querido. Acá el Señor entregó la victoria a Israel porque en su voluntad Él había también ofrecido a su pueblo Israel, Jehová me refiero, le ofreció a su pueblo Israel vivir en ese lugar, tener victoria sobre sus enemigos. Fue porque Dios en su voluntad quiso entregarle la victoria a Jefté y no por el voto que Jefté había realizado. Acá el voto no tiene nada que ver. El Señor no entregó la victoria por el voto que Jefté hizo, sino por el beneplácito de darle la victoria a su pueblo. Porque Él quiso darle la victoria a su pueblo. Mis queridos, en la actualidad hay luchas en las cuales nos estamos enfrentando. Hay peleas feroces que el cristiano está ejecutando día tras día, está luchando, está peleando día tras día. Luchamos con nuestro propio pecado, con nuestra carne, con los deleites de nosotros mismos, de nuestro propio corazón. Luchamos con el día a día, con problemas económicos, con peleas familiares, con el trabajo. Peleamos todos los días también con el rey de este siglo, con el Dios de este siglo, para también traer gente al Evangelio, para predicar el Evangelio. Hermanos, la lucha es real, es feroz, es diaria. La lucha está presente. Pero no podemos estar peleando con promesas que Dios no ha pedido. Mejor confiemos en el Señor y demostrémosle con fe que esperamos en Él. Que aguardamos con fe la victoria que Él tiene prometida para nosotros y no nosotros prometiéndole cosas que Él primero no necesita y mucho menos ha pedido. Hasta ahí todo podría tener explicación. El problema es lo que viene ahora. Ese es realmente el punto fuerte de la historia de Jefté. Dice el relato desde el verso 34 hasta el final. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas.
y ella era sola su hija, única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, y que Jehová ha hecho, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. La hija de Jefté. ¿Quién te pidió el voto? Le hubiéramos dicho a Jefté. ¿Quién te pidió que hicieras esa promesa, Jefté? Nadie. Y aquí hay una ironía bien grande. Jefté a lo mejor en su mente pensó en que los primeros en salir a recibirlo podría ser alguno de sus siervos. Era una de las probabilidades más grandes. Y en base a eso él hace este voto de sacrificar a la persona que lo salga a recibir, pensando en que no tenía una conexión directa, afectiva con él, mucho menos familiar. Como les digo, lo más probable que Jefté pensara es que un siervo, una sierva viniera a recibirlo. Lamentablemente, en esta ironía de la historia, nosotros vemos que la primera persona que sale al encuentro de Jefté, cuando llega de la victoria que Dios le había entregado, es su hija. Según el voto que Jefté había dicho es: el que salga primero, verso 31, lo voy a entregar, le voy a hacer holocausto al Señor, lo voy a sacrificar al Señor. Ahora esta hija es la única hija que Jefté tenía. Dice el texto que no tenía ni hijo ni otra hija aparte de ella. La amaba grandemente. Él dice: ¡ay, hija mía, cuánto dolor me has provocado! Rasgó sus vestidos en una señal, una muestra de dolor. ¡Ay, hija mía, cuánto dolor has traído a mi vida, porque yo he hecho promesa al Señor! Ahora, la hija, me encanta de alguna manera la actitud que tiene ella. Porque a pesar de lo que significaba que ella iba a ser entregada en sacrificio, y ella sabía lo que significaba esto, ella no huye, sino que motiva a su padre a pagar el voto hecho a Jehová. Si se lo has prometido a Dios, le dice su hija, entonces hazlo. Y aquí, hermanos, hay algo que debemos rescatar. Primero, reafirmar la idea de que el Señor no nos ha pedido sacrificios, ni propios ni de terceros. El único sacrificio que el Señor se complace fue el sacrificio de su propio Hijo Jesucristo. Un sacrificio limpio que perdona nuestros pecados a todos los que nos arrepintamos en el nombre del Cordero. Ese es el único sacrificio que Dios se ha complacido. Sin embargo, queremos rescatar de que si usted ha hecho un voto al Señor, cúmplalo. Y espero que nunca haga un voto como el que hizo Jefté. Nunca lo haga. Porque no es agradable delante del Señor, es abominable delante del Señor. Sin embargo, si usted ha hecho un voto delante de Dios, es mejor que lo cumpla. Dios es un Dios vivo y ha escuchado su compromiso. Si usted ha dicho: Señor, si tú me ayudas en esto, yo nunca volveré a hacer esto otro, mejor cúmplalo. Porque Dios es un Dios vivo, es un Dios veraz. Y si usted se ha comprometido con Él, es mejor que cumpla la promesa que le ha hecho. La hija de Jefté nos ha enseñado eso.
Si le has prometido a Dios, cúmplele a Dios, no importa lo que esto signifique. Ahora, vamos a ir desde antes. No prometa cuestiones. No prometa tonteras, hermanos. Quiero ser bien claro en esto. Pero si usted se ha comprometido en algo, hágalo. Por el nombre del Señor, hágalo. Y aquí vemos, por un lado, es la ayuda que la hija de Jefté le brinda a su padre. Porque hubiese sido fácil para Jefté retractarse de lo que hizo. Y hubiese sido bueno. Pero el punto aquí está, no es que si se retractó o no, sino es que cumplió la promesa que ha hecho al Señor. Y su hija fue el motivo, el apoyo para que él pudiese cumplir el voto a Dios. Y en segundo lugar, algo muy similar a lo que pasó aquí, es que cuando su hija motiva a Jefté a cumplir el voto que había hecho, luego le dice, déjame ir por 2 meses a llorar mi virginidad porque soy joven todavía, no me he casado, no conocí a varón, déjame ir a llorar entonces que nunca ni siquiera voy a ser madre. Eso es lo que ella estaba pidiendo. Y piensen que en la cultura hebrea, ser madre es parte de la bendición de Dios. Una mujer que no concebía era mirada como una mujer maldita por Dios, que el Señor no le permitió concebir. Por lo tanto, era importante para esta chica realmente llorar esa virginidad, llorar esa ausencia de esposo, de hijos, de descendencia. Jefté se lo permite y el relato nos dice que la hija de Jefté no va sola. ¿Con quién va? Con sus amigas, sus compañeras, son apoyo también para ellas. En primer lugar, veíamos a la hija de Jefté siendo un apoyo para su padre, para cumplir los votos hechos a Jehová, y luego vemos a las amigas de esta chica acompañándola para llorar esta pena que cargaba en su corazón. Mis queridos, ¿cuántos de nosotros somos apoyos para otros, para servir a Dios, para honrar a Dios, para cumplir las promesas de Dios, para llorar con los que están llorando? ¿Cuántos de nosotros somos esos verdaderos amigos que estamos en los momentos de dificultades para prestar nuestro hombro y servir como apoyo? Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. ¿Somos esos amigos nosotros? ¿Somos esa clase de familia nosotros? ¿La que motivamos a glorificar a Dios? ¿La que acompañamos en medio del dolor? ¿Somos un apoyo para el otro? Por último, el relato en el verso 38-39 dice, y la dejó por 2 meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. 39. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. ¿Cuál fue el voto que había hecho Jefté? Verso 31. Cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Hizo conforme al voto. ¿Qué entienden ustedes? Lo cumplió. Yo lo aclaro porque hay algunos que dicen no sacrificó a la hija degollándola o matándola, sino que el sacrificio que Jefté hizo fue ofrendarla al templo de alguna manera para que sirviera a Jehová y no fuese entonces una esposa, no conoció a varón, fue virgen como un servicio para el templo. Algunos creen eso. ¿Por qué? Porque el verso 39 dice, hizo con ella, al final del 39, bendigo, hizo con ella conforme al voto que había hecho y ella nunca conoció varón. Entonces algunos dicen, no la sacrificó, sino que la ofreció al templo. El problema está en que el texto previamente dice, hizo según el voto. Y el voto era un holocausto, un sacrificio. Y en segundo lugar, dice el verso 40, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fuera las doncellas de Israel a endechar o a llorar, a hacer luto, duelo, a endechar a la hija de Jefté, galadita, 4 días al año. Si la niña, la chica, hubiese sido solamente ofrecida como servicio a Jehová al templo,
no hubiese sido costumbre ir todos los años a llorarla, porque la van a endechar. Entonces, mi postura, por lo menos lo que yo entiendo del texto, es que hizo según el voto, que era holocausto, y que la hayan ido a visitar de año en año por 3, 4 días a llorarla, es indicativo de que, a mi modo de ver, es que realmente Jefté sacrificó a su hija. Ese es el relato que hoy día nos toca. Cruel, duro, un poquito frío realmente, pero yo quiero hacerles una pregunta, aparte de todo lo que ya hemos visto aplicado para nosotros. ¿Quién puede, por favor, leer Hebreos 11:32? Hebreos 11:32. Que lo tenga, lo lee fuerte y claro, por favor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En el verso 32, dentro del listado de los héroes de la fe, de los que dice que taparon boca de leones posteriormente, echaron fuera ejércitos enemigos, los persiguieron, está Barak, está Gedeón, está Sansón y está Jefté. ¿De quién estamos hablando hoy día? Jefté. Y Jefté, apareciendo en Hebreos, en el listado de los héroes de la fe, nosotros al leer su historia, al leer lo que él hizo, nos encontramos con el ofrecimiento de un sacrificio humano, concretado en su hija. Y luego lo vemos en el listado de los héroes de la fe. Y nos podríamos preguntar, decir, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí, Jefté? ¿Qué estás haciendo? Porque primero ofreciste sacrificio humano, luego en estas ironías que ocurrieron en tu vida, tu hija fue la que se tuvo que sacrificar, y luego lo vemos en el listado de los héroes de la fe. Y esto es maravilloso, hermanos, porque la Biblia nunca ha tapado el pecado del ser humano. Cuando hablamos de una mujer X, tenía tal pecado. Cuando hablamos de un hombre X, tenía tal pecado. Cuando hablamos de Abraham, por ejemplo, los héroes que aparecen en el listado de Hebreo, estos héroes de la fe, ustedes podrán ver tanto lo positivo, la fe que tenían, el amor que tenían hacia Dios, pero por otro lado ven también la humanidad, la carnalidad, la pecaminosidad que tenían todos y cada uno de ellos. Tanto Gedeón como Jefté, como Sansón, como cualquiera de los jueces, incluso que hemos estado estudiando. Y esto nos muestra claramente que no hay hombre, no hay nadie, absolutamente nadie, que no sea pecador. Todos hemos pecado, mis queridos. Todos contaminamos la santidad y la pureza de Dios. Es por eso que los héroes del listado de la fe que nos menciona Hebreos y los que no menciona también, que la Biblia habla acerca de lo que han hecho, tanto bueno como malo, nos muestra a Cristo. Y alguno podría preguntar, ¿pero cómo? Porque ninguno de ellos es santo y ninguno de ellos nos ha salvado. Son solamente tipos de Cristo, del Mesías prometido. Son tipos, los caudillos, los jueces de Israel, son tipos, son imágenes, son figuras de lo que sería posteriormente nuestro Señor Jesucristo. Nuestro juez, el que nos libraría, el que nos llevaría a la victoria frente a la batalla que es el pecado. Y ese juez no ha hecho nada malo delante de los ojos de Dios. Ha sido limpio, ha sido puro, ha sido perfecto. Y Él era lo único que necesitábamos para acceder al Padre. Por lo tanto, cada uno de estos hombres que la Biblia nos cuenta su historia, nos va a contar con todo lo malo y todo lo bueno que ellos tenían. Porque la intención de la Biblia no es destacar a David, no es destacar a Sansón, no es destacar a Jefté, es destacar a Cristo. Y que ninguno de los que estuvo antes de Él cumplía o llenaba los zapatos que llenó Cristo. Por eso es necesario que nosotros conozcamos tanto lo bueno como lo malo, para que no fijemos nuestros ojos en estos personajes.
sino que nuestros ojos se vayan solamente hasta Cristo. Solamente podemos mirar a Jesús. A modo de conclusión, mis queridos, ya para terminar esta predicación, vemos algunos puntos. En primer lugar, que Dios no demanda de nada nuestro como un sacrificio para darnos de su gracia. Él no nos ha pedido algún esfuerzo de parte nuestra para Él amarnos. Nada, solamente nuestra fe. Jehová, en segundo lugar, Jehová es el que pelea por nosotros. Si algo destaca el libro de los jueces, es que vez tras vez que el pueblo de Israel ganaba, era Jehová entregando a sus enemigos en sus manos. Es Jehová peleando por los suyos. En tercer lugar, si dejamos que el mundo viva en nosotros, pensaremos como el mundo. Vimos a Jefté actuando de una manera pagana porque en su corazón todavía albergaba esos rituales o ese estilo de vida. Por eso Pablo en la carta a los Romanos nos dice, no os conforméis a este siglo, sino que renovaos por medio de la palabra de Dios. Renovar nuestras mentes. En cuarto lugar, podemos animar, acompañar a otros para que glorifiquen a Dios. Así como la hija de Jefté animó a su padre a cumplir el voto al Señor y las amigas de esta chica las acompañaron también en el duelo, nosotros podemos ser apoyo para otros que están en debilidad y necesidad. Es una característica del cristiano. En quinto lugar, Jefté nos muestra su maldad para que miremos constantemente a Cristo. No solo Jefté, sino como decíamos anteriormente, todos los hombres y mujeres de la Biblia tienen pecado, todos han fallado delante de Dios, pero la Biblia nos muestra estos detalles de su pecaminosidad, de todos estos seres humanos, para luego mostrarnos la santidad de Cristo. Y en último lugar, es recordar que tenemos muchas peleas, muchas batallas en el día a día. Busquemos agradar a Dios por nuestra fe y no por nuestras promesas o sacrificios. Busquemos glorificar a Dios por la fe y la gracia que Él nos ha entregado. Glorifiquemos a Dios entonces como pueblo, como iglesia, por esta verdad. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les invito. Santo, santo, santo.